como abogado general de la Universidad Michoacana, que también fue un área muy intensa. En todas las áreas donde pudo haber huelgas, ahí estuvo. Huelgas y problemas laborales, así es de que... O sea que ya nada lo va a asustar, es lo importante. No, pues, ¿Y no ha tenido ningún conflicto con alguna otra firma que, digamos, le quiera hacer como competencia? ¿O no les llegan? No hay competencia, mi amigo. Yo considero que... El juez le pregunta, oiga, ¿cómo es que dice usted que tenía un salario de 800 pesos y hay nóminas de 500? Dice, es que hoy están surgiendo los abogados laboralistas de microondas. El laboralista debe de estar en campo, debe estar dentro de la empresa, conocer los procesos para poder hacerte un reglamento interno de trabajo que te sea útil. Tengo que actualizar mis contratos, apúntele ella, Fede. Apúntele. ¿Me pueden hacer una cita para el lunes, por favor? El contrato regula la relación directa, pero el reglamento es aplicable para todos. Aquí se entra a las 7 y se sale cuando se puede. Ándale. No, aquí no pasa. Pero en el momento que se entrevista con tu colaborador y dice el colaborador, no, aquí de verdad son bien negreros, no pagan horas extras. Me pagan con pizza. Me pagan con pizza las horas extras, como se acostumbra en México. A veces el mismo patrón pues está en el exceso de confianza. A ver tú, Cacas, ven acá, límpiame esto. Y ahí va el Cacas, se friega, pero si resulta que luego lo graban, pues son temas que pueden resultar gravosos para el mismo patrón, ¿no? ¿De cuántas maneras puede demandar un empleado a su patrón? Ay, qué... ¿Sabes realmente dónde residen los riesgos que pueden paralizar tu operación? El cumplimiento no es un gasto, es la manda de tu negocio. No esperes la multa, no esperes el juicio. El costo de reaccionar siempre será mayor que el valor de la prevención. La prevención define el futuro de las empresas sólidas. Mergen Soluciones Jurídicas implementa el blindaje corporativo, un sistema integral diseñado para hacer de tu empresa fortaleza legal impenetrable. ¿Qué tal, empresarios? Bienvenidos a este podcast en donde vamos a entrevistar a una persona que nos va a dar así todos los secretos de protección que todas las empresas deben de tener sí o sí. Claro, si están pensando en grande y si quieren ser una gran empresa, una empresa que tenga muchas personas a su cargo, que tenga empleados, que pueda proyectar mucho beneficio a su país. El día de hoy vamos a tener todas las respuestas de mano de los expertos. Hoy estamos en un gran podcast con garras, con colmillos, donde vamos a entrevistar a esas personas que son importantes en el mundo laboral, en el mundo empresarial. Y el día de hoy, para mí es un honor poder entrevistar a esta gran persona, al licenciado Luis Fernando Rodríguez Vera, de Mergen Soluciones Jurídicas. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Saúl. Pues bueno, el honor es mío que me invites a participar con tu auditorio. Sé que eres una persona que tienes un alto impacto en redes sociales, así es de que con todo gusto estoy para servirte. Gracias. Ok. Fíjese que desde que yo lo vi en otro podcast que lo habían entrevistado, dije, yo también lo tengo que entrevistar. Pues, ¿cómo no? Si son de las personas que también a nosotros nos ha ayudado para protegernos de manera, pues, legal en cuestión de todo el tema de los contratos para yo iniciar mi empresa. Porque cuando yo inicié, pues, yo también dije, pues, nada más soy yo y, pues, yo hago los clientes. Pero cuando yo pensé en realmente crecer mi negocio, dije, no, sí tengo que contratar a alguien porque no me puedo dividir en 5 personas. Y dije, bueno, pues si nada más lo contrato y nada más le estoy pagando, pero cuando realmente conoces el impacto y los miedos que puede llegar a haber el tener empleados, fue algo para mí que era necesario contratar a un especialista en temas laborales, pues una para que no me perjudique a mí como empresario y otra para que también los empleados o los colaboradores se sientan de manera segura y que están en un trabajo de verdad. Porque pasa mucho de que ahora que los jóvenes dicen voy a trabajar y no, pues sí, pero ¿con qué empresa? ¿Con qué personas? ¿Dónde están las oficinas? Y si no hay oficinas y todo. Y hay un mundo de desconocimiento y el día de hoy quiero que platiquemos un poquito de eso. Pero para poder empezar, sí me gustaría que llegáramos desde el inicio. ¿Por qué usted decidió comenzar con esta bonita carrera que es el tema de derecho? Pues mira, Saúl, mis padres fueron comerciantes. Somos originarios de la tierra de las mejores carnitas, seguramente sabes dónde es. Claro, ¿será de Quiroga? No, ¿qué pasó? El marketing luego así me dicen, pero en Quiroga ni siquiera hay corraletas, eso sí te lo digo, para poner marranos. La tierra de Dios, digo, y María Santísima, pues es la Piedad Michoacán.
Es el Ok. origen de las carnitas. Digo, hay muchos que dicen que no es así. Vamos a desmentir ese mito. Vamos a hacer alguna actividad para desmentir esos mitos que tenemos. Entonces mis padres fueron unos comerciantes que y tenían su negocio en La Piedad, Michoacán. Comerciantes, dulceros, distribuidores. Fuimos una familia de 12 hijos, de los cuales yo soy el menor. Entonces, pues ya sabrás que cuando yo llego a la familia, pues todavía estaba muy pequeño, pero ya mis hermanos mayores, pues también ya contribuían con el negocio familiar. Mi mamá se encargaba del negocio en el mercado municipal y mi padre salía a las afueras de las rancherías a vender sus dulces. Entonces era todo un equipo de trabajo porque pues realmente éramos muchas personas, pero adicionalmente había empleados. Adicionalmente tenemos personas allegadas tanto al trabajo doméstico como al trabajo de los choferes, por ejemplo, las personas que nos ayudaban en el almacén, a ir a traer la mercancía, Ciudad de México, Guadalajara, Zamora, etcétera, toda una serie de proveedores que teníamos. Entonces, pues realmente en el comercio, pues es como te das cuenta de lo que ocurre en el ámbito laboral. Por eso no me era ajeno, pues el saber que, pues ahora encontramos a un empleado que le estaba robando mercancía a mi papá, que luego lo demandaban y luego que había una serie de problemas porque pues no se llevaban formalidad. En aquel entonces estoy hablando de, pues en mi niñez, en 1980, por ejemplo, que fue la época donde a mí me tocó estar en la dulcería, pues bueno, veías esa serie de personalidades que luego tienen también los mismos colaboradores y mi papá cómo navegaba con unos, con otros que eran muy acomedidos en sus tareas, pero no había una condición de respeto a jornadas, a temas de prestaciones laborales, a temas de vacaciones, días de descanso. No, no, no era nada de eso, porque todo se basaba en la buena fe. Entonces la buena fe es la que prevalecía y es lo que ha ocurrido con muchos empresarios que van iniciando sus negocios o que han sido herederos de un legado de sus padres, pero no se dan cuenta que hay una alta responsabilidad laboral. Hoy en día las reformas laborales que hemos tenido de 2019 a la fecha, pues te hacen ser mucho más responsable con tus empleados. Entonces yo crecí en el mundo del trabajo, en el mundo del comercio, en el mundo patronal, porque bueno, pues era la posición que desempeñábamos al ser parte de una empresa familiar, que de alguna manera te hace pues conocer lo que es el mundo del trabajo, el esfuerzo de andar con un diablito, el esfuerzo de andar cargando los bultos de colaciones, las piñatas, más en estas temporadas navideñas, que es cuando se acumulaban las compras por las posadas. Entonces, pues qué pensar que en el pleno respeto de las jornadas laborales y pago de horas extras, no, 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 no era así. Entonces, hoy en día sí hay mayor responsabilidad. Hoy en día sí hay quien te va a exigir el pleno respeto a sus derechos de trabajo. Entonces, ahí es donde nace la parte de las relaciones de trabajo, porque pues ahí te haces en la cultura del esfuerzo, lo que sabes, lo que cuesta generar un negocio, porque también es una condición que no es sencilla. Cuando tú tienes un pequeño capital y que lejos de irte a emplear, decides emprender, pues es un gran reto para ti. El hecho de que tú tengas una idea en tu mente y que quieras ponerla en práctica, que quieras generar un ingreso que también es muy válido, ¿sí? La misma Constitución garantiza la libertad de trabajo, que te puedes dedicar a lo que tú quieras siempre y cuando estés en la licitud. Entonces, si tú tienes un sueño, que lo haces realidad, un producto, un servicio que vas a prestar, y es como inicias a ejecutarlo. A lo mejor tú solo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, comenzamos a hacer una salsita, comenzamos a hacer alguna artesanía, si tú quieres, un champú, un jabón, lo que sea, Unos y tacos, lo que caiga. tacos, lo que sea, pero con un afán de poder tener una ganancia adicional. Es decir, tú tienes una ambición de vida, sobresalir en base a trabajo, trabajo honrado, trabajo que te va a costar, que sabes que cuando empiezas no vas a tener las ganancias,
Todo negocio requiere su tiempo en lo que te vas aclientando, pero que si llegas a tener éxito, pues obviamente que esto es lo que se va exponenciando. Sí, es lo que me Y, imagino. y ahí es donde tú comienzas a pedir apoyo de personas que te vayan a ayudar en ese negocio, a cuidarlo. Tú lo que buscas es que te ayuden, pero desconoces términos de ley porque eso no nos lo enseñaron en la escuela. ¿Sí? Si tú eres abogado, pues podrás tener algún conocimiento de cómo puede hacerse sobrellevadera, pero no te da la misma ley federal del trabajo un ABC de qué es lo básico que tienes que tomar. La ley es muy fría, nomás te dice aquí está, hay prestaciones, hay derechos y estas son las reglas, pero no hay quien te lo explique. Entonces, ese es el gran problema con el emprendedor, con el empresario, el micro, el pequeño, incluso los grandes, que muchos estamos en una condición de no conocer los alcances de la ley. Ujú. Y hoy las reformas es lo que nos están sometiendo en esta condición. Por eso cuando yo me vine a estudiar a Morelia, que ingresé a la Facultad de Derecho, a mediados de mi carrera estuve con el licenciado Federico Medina Torres, un abogado muy reconocido que me enseñó muchas cosas del ámbito profesional, que siempre me mandó a las audiencias, en las cuales pues yo iba temblando porque no sabía qué iba a decir. Como todos, ¿no? Así La es, primera pues al chamba. principio, ¿no? Entonces yo en su calidad de pasante pues tenía que ir a sacar una responsabilidad que me endilgaba y pues yo temblaba, iba a la Junta de Conciliación y Arbitraje que en aquel entonces estaba instalada en Palacio Clavijero, te estoy hablando por allá de los 93 aproximadamente. Entonces fue una condición que más me comenzó a apasionar el tema del derecho del trabajo cuando comienzas a conocer ya otro tópico diferente. Tenía compañeros que les gustaba el derecho mercantil, derecho civil, derecho penal, una serie de ramas que tenemos en el conocimiento en aquel entonces, nuestro plan de estudios, pero que dentro del rubro a mí me fue gustando mucho el tema de las relaciones de trabajo. Por lo que ya había Por lo vivido que en su infancia. vivíamos, ¿no? Y además el estar en la práctica en un despacho donde llevábamos temas sindicales, que son temas colectivos que eran muy complejos, que teníamos que llegar a temas de demandas de titularidades, de contratos colectivos, huelgas, sindicatos, ¿no? Era una condición muy intensa. Entonces, pues es mucha adrenalina en los temas colectivos y ahí es donde me voy formando yo con el licenciado Medina Torres, quien todavía vive y que le mando un fuerte saludo. Seguramente le vamos a hacer llegar este link para darle un reconocimiento a ese gran señor. Cuando yo egreso, pues también tuve mi tema de tesis, fue en temas sindicales, también el doctor Rodolfo Rafael Calderón Morales, perdón, es quien me dirige mi tesis. En aquel entonces todavía el licenciado Leonel Vladimir Alipio, la licenciada Eva López Ramos, que son de los grandes maestros de la Facultad de Derecho y que fueron parte del sínodo que me evaluó. Y bueno, pues ese es mi tema de tesis, el arbitraje obligatorio en aquel entonces con temas sindicales. Continué trabajando, pero ya después la vida me dio un cambio muy radical porque entro a trabajar en el gobierno del estado como subdirector del registro público de la propiedad, primero en La Piedad como jefe de oficina, pero después en el registro público de la propiedad, por allá estamos hablando del año 2003, duré 4 años en el registro público, que también es muy intensa. La administración pública, pues obviamente que también te va generando otro tipo de conocimiento, te va generando otros contactos, va generando otro tipo de conocimiento, sobre todo en el ámbito registral de la propiedad, como el tráfico inmobiliario, pues también tiene toda una forma una dinámica de garantizar los créditos, garantizar alimentos, por ejemplo, que se demandaba a alguna persona que tiene una propiedad, bueno, pues vámonos sobre el inmueble, las hipotecas con los bancos, los fideicomisos, entonces pues fue también un área muy intensa. Posteriormente ahí paso a la Consejería Jurídica, donde el licenciado Guillermo Arteaga Torres, que fue el primer consejero, me llamó para formar parte de su equipo y fue como conformamos la Consejería Jurídica.
Entonces, lo que ahora se conoce como Consejería Jurídica, que es un aparato administrativo enorme, pues nosotros tuvimos el orgullo de haberla creado. Sí, de haberse creado en el periodo del doctor Leonel Godoy, que fue quien la impulsó. Y bueno, pues también ese fue un transitar importante porque tuvimos diligencias muy fuertes, la recuperación de Isla de la Palma, la recuperación del Geysir de Ixtlán, que también fue un gran reto porque son temas de gobierno delicados y que tuvieron que armarse ciertas estrategias para poder llegar a buen fin. Entonces se puede decir que tiene una gran trayectoria, incluso antes de poder formar la idea del despacho de Mergen. Porque, o sea, como dices, estuvo en todo lo más bueno, hablando cardíacamente, para poder tener esa expertise, para poder ayudarlos. Conozco que tiene bastante experiencia en todo lo que ha estado trabajando desde que salió de la universidad con todas las personalidades con las que ha trabajado. ¿Cuánto tiempo estuvo también siendo empleado antes de poder lanzarse a ser empresario? Mira, Mergen, Abogados Consultores Laborales, que es nuestra razón social, nace en el 2006 y nace un proyecto que nos unimos varios amigos, abogados, en los cuales pues padecíamos este vaivén político. Estábamos la gran mayoría dentro de la administración pública, pero también venían muchos cambios. Imagínate, en el registro público de la propiedad durante 4 años tuve 5 jefes. Uf. Yo al ser el segundo de a bordo, pues era el primero que podía salir fuera. Entonces yo no podía darme el lujo de quedarme sin trabajo, porque la administración pública así es, sabes cuándo no llegas, cuándo llegas, pero no cuándo te vas. Entonces yo ya tenía familia, tengo 4 hijos, en aquel entonces pues todavía había 2 y pues no me podía dar el lujo de quedarme sin trabajo. Ya había iniciado el despacho en La Piedad, pero ya decidimos aquí varios amigos integrar esta firma porque la constituimos de manera legal, conformamos la persona moral y es el 1 de noviembre donde se nos otorga, 1 de noviembre de 2006, que se nos otorga ya el reconocimiento con la escritura, con nuestra constancia de situación fiscal, bueno, en aquel entonces el alta en el SAT, y es a partir de ahí donde también comienza a trabajar ese grupo de abogados. Por eso cuando yo llegué en mis intervalos entre el gobierno y el despacho, pues era cuando me quedaba sin un cargo en gobierno, nos mandaban a la banca un rato, pero regresaba al despacho. Sí. Seguíamos trabajando. Se aventaba el paso de la muerte entre el empleo Ándale. y el, sí, y el emprendimiento. entre las dos cosas, ¿no? Pero nunca se le perdió de vista el proyecto a lo que es Abogados Consultores Laborales, que ahora se exponencia más, sí, por la serie de reformas, porque a final de cuentas, después de este transitar que tuve por la administración pública, porque bueno, te platiqué nada más hasta la consejería. De ahí vino la Procuraduría en el área de la Dirección de Asuntos Administrativos y Laborales. Después de ahí pasé al Instituto de Capacitación y Profesionalización de la misma Procuraduría. De ahí pasé al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que también estuve en una área muy intensa porque ahí centrábamos a las negociaciones con sindicatos, con ayuntamientos, burócratas, etcétera. Y mi último cargo fue como abogado general de la Universidad Michoacana, que también fue un área muy intensa. O sea, en todas las áreas donde puedo haber huelgas, ahí estuvo. Huelgas y problemas laborales, así es de que... O sea que ya nada lo vas a usar, es lo importante. No, pues esa es la parte que en esta trayectoria, pues finalmente ves ya la luz al final del túnel, porque también es donde viene la reforma constitucional, 24 de febrero de 2017, y es donde ya veo mi área de oportunidad, y fue donde al equipo le dije, nos vamos a dedicar de lleno a lo que sabemos hacer, porque vienen nuestras áreas de oportunidad. Reforma constitucional que después se traduce en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, 1 de mayo de 2019. Viene el TEMEC, que también nos mete en una dinámica muy fuerte de reformas. Y de ahí para el Real, hoy en día el abogado laboralista cobra una especial importancia como aliado empresarial. Porque hoy no se puede entender una relación de trabajo si no hay un abogado laboralista.
En Claro. ocasiones el empresario pues sí se aconseja con un contador porque es su primer contacto y es su persona de confianza, pero el contador en ocasiones no tiene las herramientas suficientes en temas Ellos laborales. nada más te ayudan a que cuadren las cuentas y que el SAT no te vaya a castigar, Bueno, prácticamente. pues es la parte que les toca, la parte contable fiscal, donde sí llegamos a confluir en algunas líneas de acción, en temas de prestaciones, en temas de declaraciones, pero hoy en día el abogado laboralista es el que tiene que irse fortaleciendo. Han surgido también muchos abogados laboralistas, que eso pues me da gusto saber que ya cuento con una amplia gama de colegas. Por eso decidimos también formar el Colegio de Abogados Ujú. Laboralistas, que tuve la fortuna de haberlo fundado y que todavía seguimos en el activismo en esa parte profesional, ¿no? Porque Ok, en el 2017 cuando me menciona que fue cuando tuvo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de lleno con este tema porque es nuestra oportunidad. ¿Usted considera que fueron pioneros en el tema laboral aquí en Michoacán, de los cuales ya empezaron a crecer pues bastante? por supuesto, porque mira, siendo yo presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, comienzo a generar algunos enlaces a nivel nacional con el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que en ese entonces era el magistrado Luis Gerardo de la Peña, que me abrió la puerta al 100 en el Tribunal Federal porque le decía, es que yo soy tu hermano chiquito, no me dejes solo, magistrado, y él me dijo lo que ocupes. Y fue como comenzamos a generar capacitaciones, llegaron a venir aquí al tribunal magistrados del Tribunal Federal con muy alto nivel, un prestigio que algunos todavía permanecen en ese tribunal, pero él mismo me fue encauzando en otro tipo de organizaciones. Hubo una organización que se llamó Observatorio Laboral Mexicano. En él estaban integrados varios académicos que estaban pendientes de lo que estaba ocurriendo en la reforma laboral. Tuvimos un foro aquí en 2018 que se llamó el Foro Reforma Laboral para Todos. ¿Hacia dónde va Michoacán? Entonces, todavía no se ejecutaba esta reforma, pero ya nosotros estábamos armando nuestra estrategia de qué es lo que seguía, dándole seguimiento a Ustedes ya cómo estaban sería. viendo hacia el futuro de lo que se Sí, claro, avecina. porque prácticamente le fuimos dando seguimiento desde que se fraguó hasta el día de hoy. Entonces, en Michoacán no hay quien lleve este tema ¿Y no ha si tenido no es ningún despátulas. conflicto con alguna otra firma que, digamos, le quiera hacer como competencia? ¿O no les llegan? No hay Sinceramente. competencia, mi amigo. Yo considero que también el formar alianzas, como lo que he estado aprendiendo de ustedes, es que lo que hace es que no tenga como conflictos o competencias, sino más bien aliados estratégicos que les ayuden no a estar peleando entre uno, sino brindar un mejor servicio para todos los clientes que realmente necesitan, porque sinceramente aquí en Morelia no hay personas, empresarios que digan, no, pues yo necesito esto de ley, hasta que llegan los trancazos y es cuando están buscando un abogado ya para defenderlos, no para prevenir. Es correcto. Por eso nos hemos acercado con algunas cámaras empresariales. Hoy en día estamos trabajando con Canirac, que con Canirac nos abrió la puerta desde hace 3, 4 años aproximadamente y constantemente hemos estado dando capacitaciones con ellos. Han sido muy preocupados, Canirac, de aquí si hablamos de Michoacán, pero también hemos estado trabajando con la Federación de Cámaras de comercio. Hemos tenido acercamiento con la Concanaco a nivel nacional, con don Octavio de la Torre, también una persona muy visionaria, que realmente nos ha abierto puertas, porque hoy en día la serie de reformas de las cuales te hablo no solamente es la nueva justicia de trabajo, ¿sí? De que hoy hay centros de conciliación, que hay nuevos poderes judiciales donde tenemos que tener jueces, que tenemos que litigar de manera diferente a como lo hacíamos antes en las juntas, pues hoy nos cambia todo ese paradigma. Por eso hoy hemos estado a través de la capacitación dando esas herramientas al empresario para que también pueda irse preparando de mejor manera, que vaya generando una mejor bienestar a través del cumplimiento. Entonces te hablaba de la Canaco, las Canacos, la Canirac,
Con Canacintra hemos hecho algunas alianzas, con la Asociación de la Industria de la Construcción, con la MIC, con licenciada Lorena Mirón, el profesor Gallo, personas finísimas que son visionarias, preocupadas por sus gremios. El Colegio de Arquitectos también, con el arquitecto Aldo, que seguramente por ahí nos va a escuchar. Entonces hemos hecho una sinergia muy importante con todo el sector patronal. Tengo entendido que también han tenido alianzas con incluso organizaciones fuera del país que están externalizando todo el potencial que tiene México, pues para personas que quieran crear su negocio también aquí. Sí, por supuesto. Es que mira, a través del Colegio de Abogados Laboralistas tenemos una línea de acción de trabajo, porque a través del ámbito profesional estamos también federados en la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, que ya también tenemos 6, 7 años de estar participando con ellos, y eso nos genera una reacción, una amplia red de contactos en todo el país. Pero adicionalmente participamos en la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, que también la doctora Ángeles es quien está al frente de ella. Estamos participando en la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo, que vamos a tener un Congreso Mundial 2026, agosto 2026, no lo pierdan de vista. El ILTRAS, el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que es otra organización que dirige Federico Anaya y de la cual también somos parte. La Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo, donde también formo parte dentro de la Junta, de directiva. Entonces vamos generando reacciones de distinta índole con laboralistas prácticamente de todo el mundo. Claro. Entonces nuestra área de influencia no solamente se queda en Michoacán, sino que a nivel nacional tenemos presencia y a nivel internacional vamos para allá, porque hemos hecho ya convenios con despachos de laboralistas de Costa Rica, de Perú y de Brasil. Ok, ya son internacionales. Vamos en esa reacción. Entonces, vamos creciendo de manera exponencial, tenemos mucho que hacer. Michoacán, con las oficinas de enlace que tenemos la matriz aquí en Morelia, pero tenemos oficina de enlace en Uruapan, Zamora, La Piedad, Lázaro Cárdenas. Entonces prácticamente el estado lo cubrimos. Cualquier empresa que necesite cualquier servicio lo tiene con nosotros. Entonces aquí, como por decir, si una empresa a lo mejor que esté en Monterrey también puede consultarlos y adquirir sus servicios de protección tanto en el norte del país como en el sur. Por supuesto, con esta amplia gama que te comento, tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro colegio abogados que radican en Mérida, que radican en Quintana Roo. Entonces tienen sus áreas de expertise exclusivas en temas laborales, y si alguien llega con nosotros, pues obviamente que damos una referencia con personal de confianza y sobre todo que sean profesionales. Porque eso es lo que buscamos, que cualquier sinergia que estemos generando con abogados, con empresarios, sean gente de bien y de buenas costumbres. Ese es el requisito. Nada más es el único requisito. Personas confiables, porque eso es lo que se requiere. Habrá que recordar que nuestros antecesores, muchos abogados, hicieron mal uso de la profesión, pidieron dinero, no sacaron los asuntos, por eso a los abogados no nos ven muy bien. Pero hoy la tarea es precisamente la reivindicación del abogado laboralista. Ese es nuestro lema. Perfecto. Eso es importante porque siempre se ha tenido el miedo, más que cuando uno es emprendedor antes de ser empresario, pues el recurso es limitado y tiene que saber dónde meter el recurso, tanto de protección para con el SAT, para con el tema legal, para con el tema de marketing, para las ventas, para todos lados. Y tenían las personas mucho ese miedo de que si le pago al abogado y ya no se va, porque como yo no sé, eres el que le sabe y no sé si me está trabajando. Incluso eso pasa bastante con los contadores, que nada más lo ven cuando firman el contrato y ya nada más se hablan por WhatsApp cada 3 meses para las declaraciones y etcétera. ¿Cómo podría usted decirle a los empresarios si van a elegir, obviamente sabemos a quién van a elegir, pero si fuesen a elegir a un abogado temas laborales, ¿qué deben de tomar en cuenta para saber tener una buena elección? Pues sobre todo, indaguen en la reputación. Hoy en día es muy importante el que el abogado laboralista esté preparado
en conocimiento, pero también en cuestiones de tanto de prevención como en defensa, que esa es la parte que nosotros trabajamos, la parte preventiva y la correctiva. Hoy un juez, si ve que el abogado que está representando al trabajador o al patrón que no le sabe al tema, le puede decir a la parte, oye, Saúl, el abogado que traes no le sabe al tema. Te voy a dar 3 días para que nombres a otro, si no te voy a nombrar uno de oficio, porque se busca que haya una garantía a esa defensa que tú tienes constitucional. Ok. Entonces, esos son los retos que tenemos hasta como abogados. O sea, tienes que estar en la lista de los niños bien portados, ¿no? Claro, porque además ya no estás en la condición, ante esta nueva justicia de trabajo, de alterar hechos. Ya no puedes mentir. Y es lo que ocurría antes. Total, el patrón tiene la carga probatoria y había abogados que sugerían a sus clientes, trabajadores, y que tienes un salario mayor. Hoy en día ya no puedes hacer eso porque ya nos pasó en Zacatecas, una juez sancionó a un colega abogado porque alteró los hechos. Subió el trabajador a una confesional y dijo, el juez le pregunta, oiga, ¿cómo es que dice usted que tenía un salario de 800 pesos y hay nóminas de 500? Dice el trabajador, no, juez, yo no dije eso. Yo le dije al abogado que eran 500 pesos, pero él me dijo, le voy a poner 800 porque el patrón tiene carga probatoria. Oh, pues. Entonces, pues imagínate, ya te cacharon en la maroma como abogado. ¿Qué pasó ahí? En sentencia, una multita, 10,000 pesos. Al abogado del trabajador, 10,000 pesos por haber alterado hechos. Pero que es poco, ¿no? Pero bajo apercibimiento de que si vuelves a reincidir en este asunto o en otro, pero dentro de este juzgado, te vas a ser acreedor a una pena mayor. ¿Sí? Wow. Se te le va a dar vista al Ministerio Público y te puedo suspender tu cédula profesional. Así es que imagínate. ¿Para qué te la vas a rifar? En esta condición, ¿tú crees que yo voy a poner en riesgo mi cédula profesional? De ninguna manera. Por eso hoy en día sí tienes que voltear a ver a quién vas a contratar. Porque también tenemos muchos expertos laboralistas en este momento, Encuentras mucho charlatán, que luego dice la doctora Soraya Bañuelos, que fue la presidenta de la FEMECA, dice, es que hoy están surgiendo los abogados laboralistas de microondas. Entonces, yo siempre he insistido, el laboralista trabaja con sentimientos, trabajas con paradigmas, trabajas con intereses, trabajas con la forma de cómo ir equilibrando esas dos fuerzas. Por eso el laboralismo no es de capacitación, esto es de formación. Por eso te digo, te platiqué de cómo empecé yo a conocer el mundo del trabajo desde mi familia, en la formación profesional, personal, y ahora cómo lo vamos refinando en el camino. Claro. ¿Sí? Entonces, el laboralista debe de estar en campo, debe estar dentro de la empresa, conocer los procesos para poder hacerte un reglamento interno de trabajo que te sea útil. Claro que sí. No vamos a hacer los documentos sacados del ChatGPT o preguntarle a Google a ver cómo es un contrato de una plantilla de contrato. O sea, hoy en día ya no puedes hacer eso, porque eso no te va a ser fiable. Te haces acreedores a tener una mala defensa, pero además la inspección del trabajo que te va a sancionar. Por eso es mejor que prepárate. Es mejor que tú vayas organizando tus relaciones de trabajo de manera tal que a través del cumplimiento puedas blindar tu negocio. También considero que mucho de, como usted ya tiene toda la experiencia que lo avala, el tema también de contratar personal, que también le he estado ayudando, que he estado también en sus oficinas, tiene bastantes personas que son expertas en cada uno de los temas. ¿Cómo le hace usted para poder saber reclutar a quién sí, a quién no, cómo es bueno, o incluso mismo usted los capacita? Pues claro, es que finalmente, mira, hoy las nuevas generaciones pues traen otro chip diferente. La generación de cristal. No creas que no tenemos rotación de personas, sí lo hay bastante. Por eso están sometidos a una presión fuerte. ¿Sí? Los que aguantan son los que se quedan, ¿no? Los que van hasta el final, sí, porque finalmente nuestros procesos son muy rigurosos.
Y el estándar que se les pide, pues realmente es alto. Si quieres aprender, bueno, estás en el mejor lugar, pero no esperes ahorita beneficios si no te preparaste antes. Se lo tiene que ganar, Por hermano. supuesto, pues a final de cuentas, si alguien llega y me pide un salario y no sabe hacer un amparo, aunque tenga maestría o doctorado, pues tengo yo que revisarle el trabajo. Entonces, si yo le pido, a ver, vamos a hacer un reglamento interno que nunca lo he hecho en la vida, pues tengo que prepararlo, tengo que enseñarle para que también pueda generar el resultado esperado. Ujú. Entonces es una condición de que en el ámbito profesional pues también tenemos que preparar a nuestro equipo y si no pues pregúntale a quien está aquí Sí, con nosotros bastante. cómo les ha ido. Sí, además Pero- veo que tienen muy buenas oportunidades porque sí hay escalabilidad en los puestos laborales que usted implementa, porque ya está expandiéndose a nuevas fronteras, como ya nos estaba mencionando en todas las demás sucursales, y no nada más del estado, sino del país. Sí, por ejemplo, tenemos nuestra oficina en Puerto Vallarta. Vamos a cumplir 2 años que estamos allá en la región, que también lo vamos a celebrar con bombo y platillo, como hicimos aquí nuestra celebración Excelente. de los 19 años. Vamos a celebrar en Vallarta estos 2 años de presencia allá en la región, Puerto Vallarta, Valle de Banderas, donde también tenemos aliados estratégicos muy importantes y los 19 años que hemos cumplido como abogados consultores laborales, pero ahora bajo la firma Mergen Soluciones Jurídicas. Excelente. Entonces, Entonces ahí va arrancando ya toda la vamos. formación. Vamos porque incluso ya tenemos una alianza estratégica para aperturar nuestra oficina en Colima, que seguramente si no alcanzamos a fin de este mes, pues ya está muy apresurado, pero en enero vamos a arrancar también con bombo y platillo. Excelente. Sí, una oficina en Colima y nuestra extensión en Manzanillo. Ok. Entonces, para allá vamos. Pues ¿Dónde va a vamos a ser un llegar? trabajo Pues, muy grande, pero lo bueno que tiene pues el personal capacitado, tiene las alianzas y además todos los clientes que han trabajado con ustedes que lo respaldan. Quisiera poder entrar un poquito más en el tema de lo que realmente está también esperando nuestro público al saber de ustedes. El tema de qué es lo más importante que debe tener una empresa para poder estar protegida legalmente. ¿Qué es lo que usted considera que es lo más importante? Mira, nosotros trabajamos bajo los 5 pilares que consideramos que toda empresa necesita y de a las que a la gran mayoría a todo les duele. ¿Qué es? Bueno, cuidar desde la puerta de entrada, ¿sí? Que son contratos. El contrato individual de trabajo, hoy en día, bajo el tema de la reforma laboral y con la inspección del trabajo, con la justicia de trabajo, tenemos que ser muy formalistas, ¿sí? Hoy necesitamos tener contratos especializados por área, cosa que la gran mayoría de las empresas siempre tienen un solo modelo de contrato. Ese modelo es aplicable para toda la Si empresa. nada más le cambian cuánto se va a pagar y las actividades. Es correcto, pero no, todos tienen responsabilidades y obligaciones diferentes. Ay. Por eso sí, tenemos un catálogo de puestos. Tengo que actualizar mis Sí. contratos, Sí. apúntale ahí, ya, Fede. Apúntele. ¿Me pueden hacer una cita para el lunes, por favor? Sí, si tú tienes un catálogo de puestos donde de ahí se derivan 25 puestos, nosotros sugerimos hacer 25 modelos de contratos diferentes, porque eso es lo que te va a dar mayor certeza, ¿sí? La forma de contratación tiene que ser la indicada, porque luego nos están recomendando algunos estrategas fiscales que hagamos contratos por 3 meses, por 6 meses, lo cual no está permitido en la ley. Tenemos un solo contrato, que es el contrato a prueba o el contrato de capacitación inicial hasta 180 días. Entonces tenemos diversidad de contratos que puedes utilizar para tu beneficio, pero tienes que saber cómo utilizarlos. Entonces ya no se puede hacer contratos de prueba así de 3 meses. De 3 meses no, 30 días nada más. Así es de que hay que Ándale. tener cuidado ahí. Apúntenle Sí. ahí, empresarios, porque Sí. eso yo no lo sabía. Sí, y es que luego estás haciendo contratos cada 6 meses, cada año, que de nada te sirve, porque ante un juez te van a reconocer la antigüedad, cosa es que quienes dicen que le saben estos temas, hazle un contrato por año o cada 6 meses para que no generes antigüedad. Pero eso es estar simulando cosas. A ver, aquí va entonces un comercial para todos los empresarios que sus abogados le están diciendo que hagan esos contratos por 3 meses. Ya están viendo que no es lo más adecuado.
A menos que se justifique, porque si son trabajos temporales, claro, si estamos hablando de una empresa que se encarga de un empaque, por ejemplo, de aguacate, pues obviamente que hay una temporada, ¿sí? En ese tipo de trabajo es justificable. Ok. Pero en una empresa, en una industria, donde elaboran dulces, por ejemplo, que hay trabajo los 365 días del año, que no tienen esa desestabilización porque es permanente su empleo, Ahí sí, no se ya. justifica el que hagas un contrato por 6 meses. Imagínate una tortillería, estarte haciendo contratos cada 3 meses. Pues no. O sea, ¿la vas a cerrar o qué? ¿O en una temporada vendes más tortillas que en otras? Pues no, No se justifica. no se justifica. Entonces habrá que atender a Es la, muy importante a la entonces ese pilar. naturaleza propia. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos dando la estabilidad en el empleo a nuestros colaboradores, obviamente que ellos mismos van a sentir un mayor respaldo de la empresa. Porque si tú les haces ese contrato por 3 meses, ¿tú qué pensarías para ti como persona? No, pues que nada más me van a utilizar para un ratito y yo no voy a poder crecer. Entonces, pues, ¿para qué voy a una entrevista de trabajo si ya sé que nada más van a ocupar para un rato y no voy a poder tener un cheque seguro, una estabilidad, Pero poder además, crecer, si te etcétera? lo van renovando cada 3 meses o cada 6 meses. Es que tampoco vas a generar la antigüedad. Me imagino que No, eso. de facto sí, porque un juez te va a condenar a que se lo reconozcas. Ok. Entonces, de nada valió esa estrategia, porque sí te la va a Y muchos lo quieren hacer reconocer. eso, ¿no? Para evitar. Sí, pero realmente es simulación, pues. Y hoy en día no puedes hacer eso. Simular no. Porque lo único que va a suceder con tu colaborador es que no se va a comprometer contigo. Sabe que nada más va a estar un año y que está en la incertidumbre si lo vas a contratar otro año o no. Ujú. Entonces, ¿cómo le pides que se ponga la camiseta si está en esta condición de inestabilidad? Lo único que va a ocurrir es que ese empleado va a estar buscando trabajo Y en otra parte y en donde horario se- laboral. y en horario Para laboral. acabar. Así es de que no podemos estar en esa condición. Ok. Y te estoy hablando solamente de tema de contrato. Ese es el primero. el primer- Reglamento interno de trabajo. El reglamento es la parte más importante en toda empresa. Y empresario, ojo, eso no lo tienes que ver como nada más el cumplimiento con la inspección del trabajo, no. Si tú no tienes un reglamento interno validado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de nada te sirve. Porque tú lo vas a querer aplicar y resulta con que no tiene registro. Entonces, no tiene validez. Si no es validado por la autoridad, un reglamento no sirve. Entonces, tenemos que fijar las reglas del juego. Ujú. Y Y la mayoría es no todo tiene un ese proceso. reglamento, ¿verdad? Una gran mayoría no, o lo tienen, pero todavía con la toma de nota o el registro o validación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, hoy es el momento adecuado para poderlo actualizar, porque hoy tenemos la implementación de la ley Silla. Esa es la que yo quería saber. ¿Cómo está ese show de la ley silla? La ley Silla, pues también, bueno, es que no es ni ley ni es silla, pues. Es que me pongo a pensar, ¿no? Como las personas que son, por poner un ejemplo, entrenadores de box. No es como que se vayan a sentar y les van a estar enseñando cómo boxear, porque tienen que estar de pie, ¿no? Claro, habrá que atender al tipo de empresa de que se trate. O sea, no aplica pues a todos. Hay, en los centros comerciales, pues tú ves a las personas caminando, desempeñando su empleo, pero a ese tipo de empresas es a las que les aplica. Ah, Puedes ok. tú así hacer un análisis en tu empresa, si es de algún otro tipo, si es una empresa, no sé, de refacciones, y que ves que en algunas áreas tus empleados pues están parados todo el tiempo, porque los lineamientos, mira, esta ley salió en diciembre del año pasado, Ujú. tuvo 180 días para que entrara en vigor, que fue en junio, 17 de junio, me sé la fecha porque Pues que al este día es siguiente es fue el mi máster. cumpleaños, no, Es que es el máster. es que el 18 de junio es mi cumpleaños, fue un día antes. Ya. Bueno, y dentro de 30 días tenía la Secretaría del Trabajo emitió los lineamientos. Y dice, ¿cómo garantizar el descanso para personas en estado de bipedestación? Caray, ¿eso qué es? Pues eso mismo dije yo. Bipedestación, ¿a qué nos suena esa palabreja? Bueno, pues bueno, ya cuando consultas los mismos lineamientos, ya bueno, se trata de personas que trabajan de pie.
Entonces, ok. puede haber personas que están en una bipedestación estática, que nada más están moviendo las manos. Hay una dinámica, como en el caso de los meseros, que van y vienen, O van los y cortadores vienen, de aguacate, de fruta. cortadores, o la bipedestación prolongada, que el que trabaja más de 3 horas de pie tiene que tener una silla a su alcance. Entonces, es toda una serie de lineamientos que tenemos que tomar hoy en día, pero que además el reglamento interno de trabajo tiene que actualizarse. Y para eso tenemos fechas límites, que viene el 31 de diciembre. Porque a partir del 1 de enero la inspección del trabajo la vamos a traer en friega. Porque Tanto. tiene que ir viendo que se esté cumpliendo. Entonces, bueno, esa es la parte del reglamento interno. Tener un reglamento interno validado y especializado para tu empresa, ese es el segundo pilar. Pero ¿qué pasa si una empresa no tiene ese reglamento interno? ¿Qué es lo peor que le podría pasar? Pues que no tenga un control en la forma de ejecutar los trabajos en su centro de trabajo. No, que no va a tener Es un que luego desmadre ahí. tenemos mal entendido que el contrato y el reglamento es lo mismo. No. El contrato regula la relación directa, pero el reglamento es aplicable para todos. Entonces, por ejemplo, temas como los retardos, Ujú. ¿Qué pasa cuando ya ahí tienes los la- tenemos en el reglamento. ¿Cuánto tiempo se va a otorgar de tolerancia? Esto no lo fija el patrón, lo fija la comisión mixta que se formó para elaborar el reglamento. Y esa es una O sea, no lo hace comisión. el patrón entero. No, solamente. claro. Si no, no va a poner sus propias reglas, ¿no? Aquí se No, entra a claro. las 7 y se sale cuando se puede. Ándale. No, aquí no pasa, aquí no pasa. Entonces, bueno, son los temas que se tienen que ir contemplando dentro de un reglamento. Por eso es muy, muy importante que tengas un reglamento actualizado. Ujú. Entonces, ese es el segundo pilar. El tercer pilar son las comisiones mixtas de trabajo. Necesitas tener una comisión de seguridad e higiene, capacitación y productividad, la elaboración del cuadro de reglamentos, el del reglamento interno de trabajo, el de la PTU, participación de las utilidades de las empresas, y una sexta que es la elaboración del protocolo de no discriminación y eliminación de violencia, que eso lo consideramos como el cuarto pilar. Ok. ¿Sí? O sea, ya también está llevas, agarrando, ya sí, va- sí ya va la- llevas el orden, ¿verdad? Claro. ¿Cuál fue el primero? El primero, pues vamos a los contratos. Eso, colega. El Segundo, reglamento. reglamento. Tercero, Y el tercero, pues es el que estamos Las platicando, las condiciones. comisiones mixtas. el cuarto, Y es el que me acaba de el mencionar. protocolo. Al El protocolo. quinto es conocer el procedimiento administrativo sancionador. Y eso, ¿por qué es importante que lo conozcas como empresario? Porque ahí tú vas a documentar alguna falta que haya cometido un colaborador que sea contrario al reglamento o a la ley federal del trabajo. Ok. Sorprendes a un colaborador robando. ¿Qué vas a hacer? Al momento le vas a decir, oye, vete a chiflar tu flauta. No. El patrón tiene tiempo disponible para poder determinar qué hacer con ese colaborador, recabar evidencias Sí, porque tampoco lo puedes correr así de y la hacerle nada. llegar un aviso rescisorio. ¿Sí? Donde tú le explicas, oye, te sorprendí robando, aquí están las evidencias y pues lo siento mucho, pero esta es una rescisión justificada. Entonces, ese es el quinto pilar, el procedimiento administrativo sancionador. Y es donde nosotros trabajamos toda esta parte, es donde preparamos a nuestras áreas de recursos humanos para que sepan cómo elaborar las actas administrativas, para poder llegar a una rescisión justificada. Entonces, de esta manera, tú tienes forma de protegerte si te llega una demanda diciendo un colaborador que lo despediste injustamente. Ok. No, aquí hubo una rescisión, mi amigo, porque Y cometiste llevas estas todos faltas. los procedimientos tal cual lo lleva. Efectivamente. Entonces, estos 5 pilares son los que consideramos que son los necesarios para que una empresa pueda blindarse, para que pueda protegerse, para en caso de demandas, para en caso de que te llegue la inspección del trabajo y te quiera multar, pues tú tienes todas estas evidencias. Es la parte que consideramos que te hace generar un mejor bienestar a través del cumplimiento. Ok. ¿Sí? Entonces, es la parte que nosotros estamos trabajando hoy en cada una de las empresas y es lo que le estamos exponenciando a nuestros clientes empresarios, sensibilizándolos de que es necesario que tengamos estos 5 pilares cubiertos. Licenciado, hablando de estos 5 pilares fundamentales que toda empresa debe de tener para estar blindada, noto que pues no muchos emprendedores, empresarios
los tienen al 100%. Eso denota que ustedes como firma tienen mucha chamba por delante. Lo bueno que están aquí en Morelia y los tenemos aquí cerca, pero para las personas que no conocen y a lo mejor no saben con quién acercarse, creo que es una parte fundamental y esto es bueno que las personas lo conozcan. Mira, no tenemos problema con las empresas foráneas, porque finalmente podemos hacer reuniones por Zoom, tenemos nuestra plataforma donde se reporta cualquier tipo de incidencia, ¿sí? www.emergensoluciones.com. Ahí nos pueden enviar cualquier tipo de consulta. Si ya es cliente nuestro, tienes la posibilidad de crearte un usuario y contraseña donde cualquier incidencia que puedas reportar que llegue en el momento, tú nos la reportas, nos llega a través de nuestra plataforma, nosotros se la asignamos a nuestro equipo de trabajo para atenderla y a más tardar en 48 horas ya tienes atención en ese tema. ¿Tan rápido? Entonces, sí, digo, la atención depende de la complejidad, Sí, porque si claro. me estás reportando que hay un robo hormiga, pues tengo que pedirte evidencias y entrar en contacto directo de inmediato con la persona que maneja recursos humanos, capital humano, talento humano. Tenemos que estar en constante comunicación, pero no es óbice las distancias, ¿sí? Ujú. Hoy en día, a través del uso de la tecnología, cualquier persona, cualquier empresa que nos contacte de Monterrey, de Veracruz, de Yucatán, de Baja California, de donde sea, lo podemos atender, ¿sí? Entonces, es una cuestión solamente de pedir la debida asesoría y con todo gusto tenemos capacidad de respuesta. Cuando sea Sí, necesario, lo único que hacemos es, vamos en una sola ocasión a la visita al centro de trabajo. Ahí es donde tomamos toda la serie de evidencias y es la parte que ya es el insumo para generarle toda la serie de documentación exclusiva para tu empresa. ok. Así es de que donde estés, podemos darte el servicio que tú Es lo necesites. que me sorprende, que mínimo en 24 horas ya tienen una respuesta para poder hacer un seguimiento. Cuando, pues, a veces cuando uno va con una persona, un abogado normal, sencillo, que es solamente una sola persona, a veces como pues está cargado de trabajo, te contesta hasta dentro de 3 días, 4 días o cuando tienen tiempo. Y cuando una empresa ya necesita una ayuda de urgencia, ustedes sí lo pueden contactar de manera más rápida y eficaz porque tienen los especialistas. Por supuesto, mira, hoy en día están integrados con nosotros 18 abogados que los tenemos repartidos en estas oficinas. Entonces, cualquiera de ellos tiene la posibilidad de atenderlos, ¿sí? Por eso, a través de nuestro sistema de Emergen, es como podemos ir generando esta reacción, que de inmediato se sienta atendido nuestro cliente. Es lo que buscamos, que sepa que tiene el respaldo 24/7, porque aquí es donde estamos nosotros promoviendo nuestros paquetes de servicios. Ujú. Háblenos de eso. ¿Sí? El paquete de servicios es este blindaje de los 5 pilares que te estoy hablando, que podemos ejecutarlo en un periodo de 3 a 6 meses. Nosotros le hacemos una propuesta a nuestro cliente porque esto redunda acorde a la naturaleza propia de la empresa, cuántos empleados tiene y según el número de empleados es como le hacemos una propuesta de trabajo. Hay un pago de un 30% que le pedimos, porque es cuando comenzamos a trabajar más fuertemente, pero principalmente el tema de capacitación es el que lo vamos fortaleciendo adentro de la empresa. Ujú. Entonces la parte donde vamos a pedirle ese 30% y va a tener posibilidades de que en 5 meses nos haga 5 pagos iguales para poder llegar a una meta. Sí. Ese sería el plan básico. Tenemos el anual, donde también le vamos a atender los citatorios en el centro de conciliación, le vamos a atender los juicios y además le vamos a atender la inspección del trabajo en caso de que se presente. O sea que ya no tiene que tener que ir personalmente a hacer todo el No, no, show. no, no, Nada no, más se le dice, todo. mira, házmelo todo, por favor, y yo acá bien a gusto, No, en lo claro, mío. claro. Por eso es la parte que estamos exponenciando, es la parte que estamos recomendando a nuestros clientes y prospectos que se dediquen a hacer lo que saben hacer. El empresario tiene que ir ahorita en busca de nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos productos, cómo optimiza sus proveedores, los costos, etcétera.
y que nos deje las relaciones de trabajo a nosotros. Sí, porque uno La no parte va a del saber mitote, nada. la parte del mitote, el chisme con los empleados, déjamelo, yo lo resuelvo con tu encargado de recursos humanos. ¿Sí? De esa manera vamos atendiendo de inmediato cada asunto que nos llega. Entonces, es la parte que vamos exponenciando, 5 pilares fundamentales que tenemos que ir trabajando. Entonces, es la parte que para nosotros nos está dando un buen resultado. Y el tener también el respaldo de los aliados estratégicos con las cámaras, pues también va generando la confianza de que no somos una firma improvisada. Sí. Vamos en defensa y blindaje de la empresa. ¿Sí? Además, yo considero que pues de las partes más importantes que toda empresa debe tener es el tema de saber contar con la protección de un buen abogado. Y si vas a escoger uno, pues sea el mejor, ¿no? Sería lo más óptimo, porque de ahí basa toda la seguridad de tu empresa de que no vayas a perder todo el patrimonio que has estado trabajando durante años. Quisiera preguntarle un poquito más sobre qué es la inspección del trabajo, por qué es importante que los empresarios conozcamos bien esto y cómo poder protegernos. La inspección del trabajo es la autoridad que se encarga de vigilar el exacto cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, las condiciones de trabajo. El que si acude un inspector a un centro de trabajo va a hacer toda una revisión de documentos, desde contratos, desde recibos, desde cumplimiento de vacaciones, toda una serie de documentación que te va a pedir, que es la parte que nosotros trabajamos de manera preventiva. Y además tendrá la posibilidad de entrevistarse con 2, 3 empleados, los que considere, para corroborar que esa información que le está dando al gerente o quien atiende la inspección sea la fidedigna. ¿Sí? Entonces, si tú dices, no, yo sí pago, yo tengo aquí mis contratos, ya les pagué el aguinaldo, les di PTU, pero en el momento que se entrevista con tu colaborador y dice el colaborador, no, aquí de verdad son bien negreros, no pagan horas extras. Me pagan con pizza. Me pagan con pizza las horas extras, como se acostumbra en México. Entonces, pues realmente, ¿cómo tienes tu medio de defensa? ¿A quién crees tú que le va a dar más credibilidad la inspección del trabajo? No, pues al que tenga más pruebas, debería, ¿no? O eso, pero las pruebas o a lo que dice verdaderamente el colaborador. Pues considero que siempre le van a estar echando más la mano al colaborador. Por supuesto. La protección. Por supuesto, porque ellos son los que te dan el termómetro. Por eso, cuando va un inspector y el colaborador a veces dice la verdad y dice, sí, qué ingrato es eso. Porque dijo la neta y pues caramba, no me echó la mano. Pero es que para eso tiene uno que hacer las cosas bien. Por supuesto. Entonces tenemos que ir tratando de evitando multas. Por eso es la parte que consideramos que hoy la prevención no debe considerarse como un gasto. Es una inversión a largo plazo y es una manera de proteger tu patrimonio, porque es tu negocio, es tu capital. Y si tú no te proteges, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces, ahí es la parte que tenemos que ir sensibilizando. El gran mensaje es que hoy, patrón, realmente protégete. No importa que no sea con nosotros, digo, sería lo ideal, pero toma en cuenta lo que estamos platicando. Porque hoy en día vienen cosas muy interesantes. Bastante. La parte esta de la ley silla, que algo platicamos, que tenemos fechas límites para el cumplimiento. La parte de la reducción de la jornada, que es un tema que nos va a generar bastantes mucha controversia, ¿no? Dentro de la misma empresa. Entonces hay que irnos preparando porque son temas que van a estar en la palestra 2026. Y el otro es precisamente la intensificación de la labor de la inspección del trabajo. ¿Sí? Porque ahora ya se pidió mucho más recursos. Si ustedes analizan el presupuesto de egresos para el próximo año, se está dotando de muchos más recursos para la inspección del trabajo, porque ahora tiene que intensificarse. Y si lo que busca el gobierno es allegarse recursos, ¿de dónde creen que va a salir? Anótenle, por favor, porque eso es muy importante, porque si no te preparas, ahí te van a agarrar como puerco. Entonces es una condición que hoy simplemente
sé consciente que tienes una responsabilidad importante con tus colaboradores y que te apegues al cumplimiento. Okay. Con eso, creo que puedes llevar unas relaciones de trabajo sanas, duraderas, conservas tu reputación como comerciante, como empresario, porque esa es otra parte que también tenemos que cuidar mucho. Hoy nuestra marca tiene siempre que ser íntegra y eso se logra con el ejemplo. Sí, de igual manera, cualquier empresa que tenga una muy buena reputación siempre va a ser más fiable que una que vaya empezando. Y lo veo que es tener esto bien planteado desde un principio es como tener un seguro para tu empresa, Por en el cual supuesto. ya estás asegurado de un principio y no va a haber ningún problema, incidencia mientras haga las cosas bien. Ahora, licenciado, hay unas preguntas que sí me hicieron que se las pudiera preguntar a usted. Muy importante para todas las personas que tienen empleados, que es mucho de este temor que tienen los empresarios a que les vayan a fallar, aunque tengan las cosas bien, pero no tengan la protección que usted ya nos está mencionando. La pregunta es, ¿de cuántas maneras puede demandar un empleado a su patrón? Ay, qué Eso pregunta lo tan pusieron, digo, yo, si le vamos a poderosa. traer, pregúntale, por favor, eso. Oye, sí es propia de los poderosaurios. Es que está muy complejo porque es importante, porque las personas empresarias dicen, no, pues lo contraté y es buena gente, es buena persona, yo sé que no va a pasar nada, pero pues nunca se sabe. Mira, puede presentarse en el número de casos, ¿no? Algo que sí te puedo decir es que la rescisión de la relación de trabajo es aplicable tanto al patrón como al trabajador. Si tú cometes un acto de violencia en contra de tu trabajador, tiene el derecho a rescindirte la relación de trabajo. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad va de ida y vuelta. No es nada más una condición que diga el patrón, aquí se hace lo que mis chicharrones truenan. ¿Sí? No, es una cuestión de respeto a la ley y respeto a la dignidad del trabajador, porque así es como te dice la ley. Derecho del trabajo, su principal derecho que tutela es la dignidad de los trabajadores. Y te dice la misma ley que el trabajo no es un artículo de comercio, algo que se puede comprar y vender. Y no puedes tú aprovecharte de la necesidad de aquella persona que no tiene los medios suficientes como tú sí los tienes. Por eso es una condición de respeto. Si tú transgredes esa dignidad y ese trato, el trabajador también puede acudir en tu contra. Entonces es cuestión solamente de llevar una línea de respeto y tolerancia mutua. Es una cuestión de que también el ambiente de trabajo sea en esta condición. Por eso te hablo del protocolo de no discriminación y eliminación de violencia, que es una obligación patronal el tenerlo vigente. ¿En qué lineamientos, en qué condiciones se tiene que dar? Porque puede dar, hoy nuestra forma de comunicarnos es muy diversa. ¿Has escuchado hablar del sexting? No. Eso, ¿cómo es? Háblenos de eso. ¿Cómo que no sabes del sexting? Háblenos para las personas que no saben de sexo. A ver, préstame tu celular. Préstame tu celular. Sin miedo, desbloquéalo. Listo. No, nomás habrá que checar tu WhatsApp. ¿Sí? Si tienes mensajes que has recibido o que tú has enviado con contenido, ya sea el mensaje de voz, de texto o de video con contenido erótico, sexual, eso es el sexting. Entonces, eso debe estar prohibido en grupos de la empresa. En general está prohibido, ¿no? Bueno, hoy la ley Olimpia también nos obliga. Digo, yo sé que tú no tienes, pues por eso, sí, por eso con toda confianza. Pero la realidad es que la forma de comunicarnos es como podemos llegar a un número de temas, que a veces lo hacemos pues por confianza, porque te llevas a todo dar con tus compas y, pues son los del taller y, estos hijos de su tinada madre y yo soy su padre y a ver, préstame a tu hermana y cosas. O sea, no, son cosas que se deben de evitar en las relaciones de trabajo, porque si no, la empresa se hace corresponsable si no toma medidas
preventivas y si llega a tolerar cosas que no deben de ser. La palabra es el mobbing, es violencia en el trabajo, así como es el bullying, pues, Sí. pero se da en relaciones escolares, pero en temas laborales es el mobbing. Sí, porque ahora ya se escucha mucho que hay diferentes tipos de violencia. Y cuando más está en una empresa es cuando más puede llegar a perjudicar a la misma. Claro, por eso el exceso de confianza es el que debe de irse limitando, ¿sí? A veces el mismo patrón pues está en el exceso de confianza. A ver, tú, Cacas, ven acá, límpiame esto. Y ahí va el Cacas, se friega, pero si resulta que luego lo graban, pues son temas que pueden resultar gravosos para el mismo patrón, ¿no? O el jefe del área. Entonces, puede haber un sinfín de hipótesis, pero de los cuales, pues precisamente la empresa tiene que hacerse responsable de esa condición. Pero siempre hay como algunas demandas que son como las más comunes que se presentan casi siempre en todas las empresas. Pues mira, depende mucho de la naturaleza propia de la actividad que realicen, ¿sí? Porque puede haber un alto grado de incidencias en temas de excesos de jornadas, en temas de que luego no pagan prestaciones en tiempo y forma, que hay una reducción salarial o que no se paga en tiempo, en forma. Pero sí, realmente es muy diverso, porque te Sí, digo, estamos hablando pues de seres humanos. claro. ¿Y qué no puede pasar en una relación laboral? Es muy importante conocerlo. Digo, esta pregunta que nos hicieron las personas que nos ven en el podcast no es con el afán de darle herramientas al empleado para que sepa cómo atacar a su empleador, sino más bien al contrario, de cuántas maneras se puede proteger también el patrón para que haga las cosas bien. Porque si hay una persona, un patrón que sí pone a trabajar a sus empleados, a sus colaboradores, hasta horas de la noche fuera del horario laboral, tiene que entender que debe dejar hacer eso porque puede tener alguna complicación en algún futuro y que sepa que tiene que hacer las cosas como lo marca la ley para la protección tanto de él como de sus colaboradores. Sí, es correcto. Mira, el tema es la sensibilización, porque en estos planes que, por ejemplo, nosotros trabajamos y ofertamos, estamos dentro de la dinámica de la capacitación continua. ¿Cuáles son los derechos mínimos que tienes que respetar como empresa? ¿Cómo debes de ser sobrellevadera la relación de trabajo? Pagarles. ¿Cómo Para debes empezar. de cubrir en tiempo y forma derechos mínimos irrenunciables que no puedes transgredir? Entonces son temas que en ocasiones pues no conocemos porque no nos asesoramos bien o porque la costumbre en la empresa pues también así puede ocurrir. Todavía estamos en temas donde en el ámbito rural dicen, bueno, es que el séptimo día, te dice la ley que siempre debe existir un día de descanso con goce de salario íntegro, ¿sí? Por cada 6 días debe existir un día con goce de salario íntegro. Hay zonas rurales que no pagan el séptimo día, porque dicen, no viniste a trabajar, ¿cómo te voy a pagar? Y según es lógico, ¿no? Prácticamente. Pues tú pensarías que sí, si Pero en los la ley, conoces, no. pero para la ley no. ¿Y por qué se debe disfrutar el séptimo día? Pues primero tiene que descansar y tener fuerzas pues, para continuar trabajando, porque si no sería sobreexplotación. Pues sí, pero ¿por qué se instituyó el séptimo día? A ver, cuéntenos por qué fue eso. O sea, a ver, esto tiene un tema de carácter religioso. ¿En cuántos días hizo Dios el mundo? 7 y el séptimo es para ir a misa. Entonces, bien, ¿qué sabes? Ok. Pero sí son condiciones, pues, que tenemos que ir concientizándonos. Hay lugares, por ejemplo, donde dicen, oiga, yo no quiero seguridad social. Empresa, patrón, no me dé seguro social. ¿Por qué mejor no me paga más? ¿Tú como patrón lo harías? Pues ahora conociendo, pues no. Es que la ley dice que tiene que tener la seguridad. Por ley tienes obligatoriedad de responder en caso de un riesgo de Sí. trabajo. Aunque quisiera, Sí. no podría, más que nada por o sea, protección. si te dice un colaborador esta condición, pues obviamente que no lo vas a aceptar. Pero resulta sorprendente que hay patrones que sí. Hemos tenido empresas donde han tenido un riesgo de trabajo, donde ha fallecido el colaborador y no tienen seguridad social. ¿Y sabes cuánto cuesta eso?
¿Sabe cuánto le cuesta, patrón, un riesgo de trabajo? Un accidente de muerte por riesgo de trabajo oscila sobre 5,000 UMAS. ¿Cuánto es 5,000 UMAS? Son alrededor de 580,000 pesos. Digo, yo sé que hay varios que sí pudieran pagarlos, pero imagínate el riesgo en que estás expuesto. Es un polvorín hoy tener colaboradores sin seguridad social. No, sale más caro. No, pues claro, he tenido clientes donde ha ocurrido el riesgo de trabajo, tenemos que aportarle la atención médica, hospitalaria, aparatos ortopédicos, terapias, todo lo que, y aparte salario. Y luego dicen, mejor se hubiera muerto el ingrata. Y tampoco es como Pues, válido caramba. esa forma de pensar. No, obviamente que no. Entonces, hoy es más responsabilidad. Digo esto que no sea temor para que no vayas a seguir emprendiendo y haciendo cosas y ir generando negocio. Al Más contrario, bien para que ya lo sepas. es un mayor reto para ti como empresario el que te formalices, el que estés en una condición donde busques una estabilidad, porque la tranquilidad no tiene precio. Hoy en día, si llevas relaciones de trabajo estables, cumples, también estás en la condición de exigirle a tu colaborador. Sí, Oye, es un respeto de ambos lados, donde mutuo. yo te pago por esto y yo te voy a Claro, dar esto. te esto y estoy esto. pagando tus prestaciones en tiempo y forma. Lo mínimo que exijo es que también tú respondas. ¿Y cómo vas a responder? Pues haciendo bien tu trabajo, haciéndolo bien y de calidad, con la mayor intensidad y esmero, dice la ley. Ujú. Entonces, es una condición de reciprocidad. Es por eso la importancia de tener, contar bien con la seguridad social para los colaboradores. Sí, por supuesto. Mira, Seguridad Social te da varias alternativas en las cuales tú como patrón te quitas de problemas. Cualquier tipo de riesgos de trabajo, porque hoy estamos expuestos desde que salen de su casa. Recuerden los riesgos de trabajo en trayecto. Desde que sale de su casa el colaborador y va rumbo a su empleo, desde ahí tiene responsabilidad. Y hoy con todo este esquema de tráfico, O sea, no solamente ya estando en el lugar de delincuencia, trabajo. no, Ande. porque vas en trayecto o saliste y por ahí te fuiste a echar unas y al rato dices que fue riesgo de trabajo. No, a ver, espérate. Pues ahí el IMSS también, pues, toma en cuenta. Pero además le estás aportando a su fondo para el retiro, a Sí, su claro. Afore. Ya estás aportando Sí. también. Le aportas, en caso de riesgos de trabajo, pues se le paga la incapacidad por parte del IMSS al 100% sin Y no problema. se te hace un gasto extra a ti como empresario. patrón, ¿no? Porque no sé, a lo mejor si estás en el tema de la industria y pasa algo y no nada más es uno de los colaboradores que están afectados, sino 10 o 20, pues dices ahí ya qué se hace, ¿no? No, claro. Por eso el IMSS se subroga. Ajá. Es decir, entra al quite por ti. Por El eso es el gran IMSS ya sería beneficio. como un aliado más para el empresario, no como una carga que tú tienes que estar pagando. Cuando uno lo ve de esa manera como aliado y no como carga, es cuando realmente ves los beneficios de hacer las cosas bien. Ahora también quisiera que me pudiera platicar un poquito de qué es y cómo funciona la defensa patronal. Defensa patronal. Mira, la Ley Federal del Trabajo te impone una carga probatoria. ¿Sí? Cuando tengan oportunidad, chéquense por ahí el 784 de la Ley Federal del Trabajo, donde les dice a todos los patrones que la misma ley eximirá de la carga de la prueba al trabajador. Y eso significa que tú tienes que probar lo que él dice. Entonces, ahí es donde vamos a tener que tomar esta parte preventiva porque necesitamos tener todos los documentos que la ley nos dice. El gran problema es que ese artículo te dice, tendrá la obligación, a petición del trabajador, de exhibir en juicio todos los documentos que por ley debe de conservar. Si tú lees la Ley Federal del Trabajo, en los 1,100 artículos que tiene, no vas a encontrar un catálogo de documentos en los cuales tienes que exhibir en juicio. Todo eso ya se va deduciendo pues de la práctica profesional, porque bueno, si vas a acreditar antigüedad, el monto del salario, si vas a acreditar las aportaciones al IMSS, el pago de prestaciones legales y extralegales,
bueno, pues ya tú armas tu estrategia como abogado de qué es lo que vas a exhibir, porque ya lo que no está permitido es que alteremos los hechos en la nueva justicia de trabajo, porque ahora ya estamos frente a un juez. El juez es el que nos está observando. Todo lo que digamos está grabado en medios Y ahora sí puede ser digitales usado en su contra. y puede ser utilizado a tu favor o en tu contra. Entonces, ya no puedes estar alterando hechos, pidiendo el testimonio de gente que te pueda ayudar, a tus mismos colaboradores, porque si se les sorprende mintiendo, alterando hechos, olvídate, va a ser una multa que no te la vas a acabar. No, ¿para ¿Sí? qué? Entonces, ¿Para qué nos la metamos? sí, entonces es una condición de que hoy en día no podemos estar alterando los hechos. Tenemos que privilegiar la conciliación, sí. Habrá que ir buscando esa forma de cómo conciliamos. Por eso se crearon nuevos centros de conciliación. El Centro de Conciliación Estatal, el Centro Federal, que es la parte que están trabajando también fuertemente buscando la forma de cómo llegar a acuerdos, ¿sí? No podemos hablar todavía de conflicto cuando llegamos a un centro, porque se busca que esa diferencia se resuelva de manera conciliada. Los centros de conciliación pues deben de tener personal calificado. Creo que más medianamente están trabajando bien aquí en Michoacán, solamente nos falta pues que la plataforma le metan algo más de candela porque no funciona y por eso tenemos el montón de gente Claro. aquí formada, pues seguramente los ves, aquí está en corto, el Centro Federal, pues aquí está. Entonces es una condición de privilegiar siempre la conciliación, pero también si estamos en una condición de que no hay forma de resolverlo, bueno, pues se vayan a juicio. Y ya ahí, pues bajo otra estrategia, pues vas a enfocar también el asunto, ¿no? Claro. Pero sí puedes llegar a tener una condena elevada, Muy fuerte. sí, pago de indemnizaciones, prestaciones, que también pudieras llegar a tener una consecuencia económica mayor, ¿No? ¿sí? Entonces es cuestión de que tú mismo te prevengas porque la base de todo está dentro de tu empresa. Aquí la clave está Sí. en prevenir cualquier suceso que Precisamente. pueda llegar a pasar. Así es. Me gustaría que también, Vamos. de toda su experiencia y todos los clientes que han tenido a lo largo de su trayectoria, no sé si hay alguna historia en particular de algunos de sus clientes que hayan tenido un caso de éxito que usted casi sea digno de presumir. Híjole, pues todos. Todos. No, hemos tenido experiencias importantes en temas colectivos, temas individuales, asuntos que nos han llegado que ya se preveían quemados. Tuvimos una condena de una empresa hacia una empresa, era cerca de 1,200,000 pesos en la condena a pagar. Promovimos un amparo directo y de esa condena, de ese laudo, se revirtió a pagar 1,500 pesos, que fueron las partes proporcionales a aguinaldo y vacaciones. ¿Más de 1 millón? Sí, entonces, pero son condiciones pues que necesitas estudiarle mucho, ¿no? Para poder llegar a esta condición. Hemos tenido otro tipo de asuntos colectivos, donde hemos liberado también de estallamientos de huelga, donde pues también hemos logrado negociar, porque bueno, pues, también entramos en esos procesos de negociación colectiva que hoy en día pues se tiene que privilegiar y buscando siempre el menor daño posible. Hemos tenido que ir a negociar también con cuestiones de muertes por accidentes de riesgo de trabajo, que pues es si bien es una obligatoriedad, pero ya no puedes regresar al trabajador fallecido y bueno, a veces también la familia pues se pone en un plan muy exigente, pero que también pues a veces parte de esos descuidos, ¿sí? Porque tuvimos el caso de una empresa donde falleció el trabajador a los 3 días de que ingresó a trabajar. Uf, eso sí es Sí, tener suerte. y el tema es que como la ley del Seguro Social te permite un lapso de 5 días y al contador de la empresa se le pasó. Entonces, pues a ver cómo le hacemos, pues caramba. Entonces, son condiciones que ves por un pequeño error se puede generar un conflicto. Sí, ahí le faltó un poquito el tema del reglamento de trabajo. Pues caramba, entonces
son condiciones que luego tenemos que tomar precauciones, porque hoy en día, si no estás trabajando puntualmente en estos temas, puede ocasionar bastantes conflictos. Sobre todo en temas de riesgos de trabajo, que es lo que vemos más delicado y siempre recomendamos desde el momento en que lo contratas y aún sea el primer día, el lunes que se va a presentar, desde el sábado ya lo tienes que tener afiliado para que si ocurre cualquier cosa estés protegido como empresa. Entonces, son medidas que tienes que ir trabajando de manera más puntual. Nos pasó otro caso de una empresa empacadora donde el colaborador iba los días domingos, tienen una empresa de invernaderos y Ujú. tomate hidropónico, pero están automatizados, entonces su tarea era ir a hacer algunas maniobras. El colaborador está distraído con el celular y se le agarra la playera. Con la misma playera se va enrollando la lona, no hay forma de detenerla y se ahorca. Queda suspendido ahí el cadáver y pues ya es donde me llaman, oiga, ¿qué pasó? Pues háblenle al Ministerio Público para que haga el levantamiento del cadáver adentro de la empresa. ¿Tiene seguro? No. Mm. ¿Cómo? Pues caramba, Vámonos. pues tenemos que entrarle a la negociación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya posteriormente a esa experiencia, pues se habló con los dueños de la empresa, 350 empleados, de los cuales solamente 60 los teníamos asegurados, pero 60 trabajadores administrativos y los que están en campo, pues que Esos son los que más pues son necesitan. los que necesitan porque corren más riesgo. Pues se tuvo que hablar con los dueños de la empresa y pues todo el mundo se tiene que asegurar. Imagínate el costo que A representó, partir de ahí vieron que realmente pero la es una buena necesidad, inversión. por supuesto, o sea, no es buena inversión, es una buena prevención y un cumplimiento eficaz. Entonces la parte donde logramos convencer también a los dueños de las empresas que seguridad social es fundamentalísima. Sin Sí, duda. entonces sí costó bastante trabajo, primero decirles cuáles son los escenarios, pero también tuvimos que capacitar al personal para que aceptara la seguridad social. Porque no Porque muchos no saben, querían. no, es que te digo Si pues no, me que van a quitar la, dinero de mi cheque y yo quiero que exacto, me lleguen pero es bien. que no dimensiona también el trabajador que seguridad social no solamente es atención médica. Porque cuando tú piensas en IMSS, ¿en qué se te viene a la Pues cabeza? para cuando me enferme voy a ir ahí a que me atiendan. Y te atiendan mal y de malas. Y que tengan a hacer una cita cada 3 Y que meses. te tuerzan la boca, dice. Malos tratos y demás. No, seguridad social es un todo. Es un todo donde tú estás protegido, pero no solamente tú, hasta tu familia, tus dependientes económicos. Y es una condición que a veces los trabajadores no saben el alcance que se tiene, porque también estás aportando a tu fondo para el retiro, pero además tienes tu subcuenta de vivienda, de habitación. Entonces es una manera en que puedes tú también sacarle provecho cuando estás informado. Entonces, empleador, no lo vean como un gasto, véanlo como una parte preventiva y trabajadores, véanlo como el mayor beneficio que pueden llegar a tener en una empresa que les otorga seguridad social, porque eso sí es una empresa responsable. Sin duda. Licenciado, ahora que tuve la oportunidad y gracias por la invitación de asistir a su desayuno de aniversario, también escuché un poco sobre lo nuevo que lleva Mergen, que viene ahora para este 2026. Escuché un poco de la implementación de un sistema informático en el cual van a poder apoyarle a muchas empresas más. No sé si me pueda compartir un poquito sobre lo nuevo que tienen en cuestión de tecnología. Sí, mira, estamos también trabajando e invirtiendo en temas tecnológicos, porque parte de nuestra responsabilidad es precisamente cómo atendemos de manera inmediata a nuestros clientes. Esta plataforma, ya te había dicho, pues, es mergen.com, no, mergen.com nada más. Ahí pueden enviar cualquier inquietud que se tenga y en esta plataforma nos llega toda la información, primero de nuestros clientes.
pero también de personas externas que luego traen algunas inquietudes. A través de esta plataforma tenemos un sistema de incidencias, que son las que de inmediato la empresa nos envía a través del sistema y ya nosotros la atendemos de manera puntual y rápida. Pero la otra es que también podemos llevarles una administración de su personal, porque dentro de esta plataforma tenemos toda la captura de su plantilla de personal, en qué oficina se encuentra. Tenemos empresas que tienen sucursales en Querétaro, San Luis Potosí, en Ciudad de México, Sonora. Y en esta plataforma tiene el empresario en un clicazo cuál es el estatus que tiene cada uno de sus colaboradores, en dónde está, su expediente personal, si ha habido alguna incidencia que a Saúl le involucre, bueno, pues ahí vamos a tener todo ese historial. Okay. O sea, ya tiene toda la base de datos bien establecida. Por supuesto, esto es para beneficio de la misma empresa. Esto nos implica el que podamos llevar más puntualmente a nuestros empleados, cuántos están vigentes, cuántos están en una condición de baja, ¿sí? Con cuáles ya se desvincularon, quiénes se fueron, cuándo, por qué motivo. Entonces el empresario en esta plataforma tiene la posibilidad de darse cuenta de cómo va su estatus laboral. Aspiramos a que esto se vaya perfeccionando, porque incluso lo que vamos a ofrecer en el corto plazo, ahorita estamos en la fase de arranque, porque por eso precisamente nuestro desayuno de aniversario fue parte de lo que anunciamos, pero la intención es que incluso hasta las nóminas se lleguen a generar a través de esta plataforma. Eso sí es invertirle en algo muy bueno. Por supuesto, entonces el sistema de facturación y de timbrado de nómina, pues realmente va a ser una condición de una herramienta mucho más eficaz para el empresario. Pues ya tener todo en uno será mucho más fácil. Sí, y a través de aquí todos nuestros clientes están en la posibilidad de tener nuestros boletines electrónicos quincenales, porque estamos informando lo que está ocurriendo a través de lo que está ocurriendo en todo nuestro acontecer laboral. ¿Cómo podemos irnos protegiendo? Hemos generado también, con motivo de esto de la reforma, la reducción de la reforma a 40 horas, estamos generando un equipo multidisciplinario para atacar esta parte de manera multifactorial, porque no solamente es el tema legal, es el tema de la psicología del trabajo, la medicina del trabajo, cómo vamos a ir implementando medidas para la cuestión de las métricas del trabajo realizado. Por eso también tenemos un ingeniero industrial dentro de nuestras filas que estamos generando este gran proyecto, y sobre todo el aspecto contable y fiscal, que no son 5 temas que consideramos que son fundamentales. El tema del bienestar laboral, la evaluación de los perfiles de puesto, el seguimiento que podamos tener a la NOM 035. Entonces, toda una cuestión de impacto de manera multidimensional. Por eso no solamente estamos enfocados a temas laborales, sino también de bienestar laboral. Sí, más que nada de lo que se va a presentar ahora que entremos en el 2026, de lo que tienen que saber los empresarios en cuestión de protección y blindaje empresarial con ellos y también para sus colaboradores. Sí, es correcto. Entonces tenemos que ir atacando temas que hoy pues tenemos insertos dentro de toda relación de trabajo y en todo equipo de trabajo. Lo que es la multiconexión que tienes hoy, porque cómo vives, cómo tienes tu estabilidad, cómo armonizas, cómo equilibras el ámbito laboral con tu ámbito familiar y con tu ámbito social. Y eso se ataca desde distinta trinchera, no solamente es la parte legal que nosotros trabajamos, sino también esto viene en la medicina del trabajo, qué es lo que está ocurriendo adentro, pero también la psicología, porque puedes tener muchos paradigmas hacia afuera que te está generando, todo en su conjunto te va generando ansiedad, estrés, insomnio, y no rindes en el trabajo. Sí, no, y tú eres ahora sí como que la cabeza de la empresa, hacia dónde lo vas a dirigir. Pues si no estás bien tú, pues como... Es correcto. Entonces, por ejemplo, el tema del estrés en el trabajo, como ya también está dentro de la tabla de enfermedades de ese tipo profesional, ya puede ser considerado un riesgo de trabajo, pues hay que irlo atacando. Pero ¿cómo lo haces?
No es diciéndole, oye, necesito que hagas el trabajo así, 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 o disminuyéndole cargas de trabajo. No, por el contrario. Tienes que buscar cómo encontrar ese bienestar, porque ahora ya es parte de tu responsabilidad. ¿Sí? Ya a tus colaboradores tienes que verlos como personas Ujú. que traen todo un paradigma desde sus familias, desde su niñez, de distinta manera. Sí, es que no nada más lo vas a ver ya como pues las personas que están trabajando en cierta área para tu empresa, sino que son personas que también tienen una vida fuera de la empresa. Claro, pero que también tú como empresario no te vas a hacer responsable de que él esté llevando una vida disoluta afuera Y que y, te venga a y afectar que a ve, ti, y ¿no? que, claro, Que llegue un domingo, un lunes acá todo crudo y oye, ¿qué pues? ¿Qué pasó ahí? pues sí, pero sí tienes la obligación de ver, a ver qué te está ocurriendo, Ujú. por qué estás tomando tanto. Te voy a mandar al grupo AA. Ahí con un O sea, psicólogo, o ¿no? sea, vamos a ir Creo que también trabajando de la manera empresa debe de integral. tener como que todo un ecosistema para que también el empleado pueda tener un espacio limpio para poder trabajar, ¿no? Creo que hasta incluso he visto algunas empresas que tienen hasta ya listo ahí el violentómetro para cualquier situación, para prevenir. Sí, por eso te hablaba del protocolo de no discriminación, eliminación de violencia. Este también te va evitando qué es lo que ha estado ocurriendo. La Comisión de Seguridad e Higiene, por ejemplo, te ayuda a ir previniendo riesgos de trabajo. Te ayuda a tomar decisiones de qué es lo que necesitan la mayoría de tus empleados. ¿Qué son las medidas que debes implementar para poder generar un mayor bienestar? ¿Cómo le haces? Y para eso necesitas este grupo multidisciplinario. Por eso para nosotros no solamente es el ámbito legal, sino también es el ámbito del bienestar laboral. Eso es lo que buscamos para tu empresa, que realmente tengas empleados calificados y que también, como puede suceder en muchos casos, empleados que no abonen en tu equipo de trabajo, pues mejor. Gracias. Gracias y suerte para la próxima. Wow. Entonces, es una condición de cuidar tu capital humano. Cuida tu capital porque es el que te va a rendir y es el que te va a generar mayor producción y eso significa una ganancia mayor. Sí, y ahí todos ganan. Por supuesto. Entonces, hoy en día lo que buscamos es tener empresas fuertes, empresarios responsables, personas que realmente estén contentas con lo que están haciendo en su empleo. ¿Sí? El bienestar está adentro. Busquemos el blindaje adentro de la empresa porque no va a estar en el abogado, en el despacho que les va a defender hacia afuera. No, si ustedes no trabajan desde adentro, ahí es donde vamos a tener una mayor consecuencia. Entonces, pues estamos para servirles. Pues es la parte que trabajamos y trabajamos con mucho éxito. Y qué bueno que están ustedes aquí para que nos den toda esa información que todos los empresarios y emprendedores debemos de saber, porque pues la verdad no sabemos mucho de esos temas, pero es bueno acercarnos con las personas que son expertos. Licenciado, la verdad se nos acabó mucho, se nos acabó el tiempo, pero la verdad quisiera que ¿Cómo pudiéramos seguir crees? platicando muchísimo más porque todo eso nos interesa para la protección. Pero antes de poder retirarnos, me gustaría que pudiera darle un mensaje a esas personas que van a comenzar en el emprendimiento o a lanzar su primera empresa. Desde su punto de vista de blindaje empresarial, ¿qué consejo les daría? Pues primero, asesorarse. ¿Sí? Habrá que considerar que, bueno, el primer contacto que se tiene por parte de un emprendedor, pues siempre es con el contador. Es el aspecto de estar bien con el SAT, ir haciendo algunos trámites, registrar sus marcas, es muy importante que también no dejen de hacerlo porque eso les permite tener exclusividad y evitar que luego se las vayan a piratear. Esa es una condición fundamental. Habrá que ver el modelo de negocio, porque también el tener ya empleados cuando todavía no te formalizas, cuando todavía no estás en una condición de que tus ingresos o tus ventas permitan, pues mejor trata de hacer sobrellevadero el tema, porque sí sería una alta carga tributaria y de responsabilidad en seguridad social y en riesgos de trabajo. Entonces, hay que ir paulatinamente formalizándose. Sí, es una condición que tenemos que hacer, pero no dejar de hacer documentos.
el contrato de trabajo, el pago de nómina, el pago de aguinaldo, el pago de vacaciones. Digo, ahí viene el aguinaldo, ¿no? Sí. Que es uno de los temas ahí que Muy bueno, interesantes. apúntale. Entonces son condiciones que tenemos que ir formalizando, ¿sí? Para nosotros es importante la empresa ya consolidada, porque al final de cuentas es la que tiene más problemas, porque o tiene demandas, tiene conciliaciones, tiene temas de inestabilidad, a veces por falta de conocimiento. Entonces, pues digamos que es la empresa ideal para nosotros, ¿no? Ahí ya la que tiene más de 30 empleados, pues realmente necesita tener a su abogado laboralista por un lado de ellos, porque nuestra intención es ayudarles a crecer. Claro. ¿Sí? Una empresa sólida, una empresa con buena reputación, va generando más confianza, va generando más venta, más aliados, más sinergias, y eso es lo que se busca. Excelente. Pues bueno, ahí lo escucharon al licenciado Luis, para que todos los que están pensando en si voy a emprender, pues sepan a lo que se tienen y que lo hagan de una vez bien. Lo bueno que no están solos, están aquí con Mergen, a ellos se pueden acercar. Para todas las personas que quieran tener como su primera consulta para saber qué es lo que necesitan, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? Sí, pues puede ser a través de nuestras redes sociales. Estamos como Blindaje Empresarial Mergen, Soluciones Jurídicas. Tenemos nuestra página donde pueden enviar sus consultas, mergen.com. Ahí tenemos la plataforma para consultas, pero puede ser también a través de vía WhatsApp. Es 443-181-7593. Con todo gusto nos pueden mandar un mensajito y a la brevedad les respondemos. La intención es que podamos ir generando esta reacción, pero sí estamos en todas las redes sociales como Mergen Soluciones. Y bueno, pues vamos a ir generando mayor información porque realmente se avecinan muchas cosas para 2026. Bastantes. Entonces, ¿y sus oficinas aquí en Morelia, para las personas que están aquí en Morelia? Aquí está en Morelia, estamos en la calle Serapio Rendón, número 123 en el centro de aquí de Morelia. Estamos a espaldas del Palacio Federal, donde es Correos, y pues ahí estaremos a sus órdenes. Excelente. Pues muchísimas gracias por poder asistir a poder yo entrevistarlo y conocer un poquito más de lo que necesitamos saber para este mundo del emprendimiento, porque la verdad no sabíamos bastante, pero es una muy buena embarrada para que tengamos conciencia para poder acercarnos con los expertos para hacer las cosas bien y evitar algunas situaciones como los ejemplos que ya nos acaba de mencionar. Y para todas las personas que nos están viendo, cualquier cosa, duda o pregunta que también tengan, aquí ya nos dejaron su número de teléfono, también tienen sus redes sociales para que les hagan llegar más dudas o preguntas o incluso alguna consulta que tengan, ya saben dónde encontrarlos para que vayan y se comuniquen con ellos. De todo lo demás, muchas gracias por quedarse hasta el final, aprender del mejor del experto y nos vemos en la próxima. See you. ¿Sabes realmente dónde residen los riesgos que pueden paralizar tu operación? El cumplimiento no es un gasto, es la mano de tu negocio. No esperes la multa, no esperes el juicio. El costo de reaccionar siempre será mayor que el valor de la prevención. La previsión define el futuro de las empresas sólidas. Mergen Soluciones Jurídicas implementa el blindaje corporativo, un sistema integral diseñado para hacer de tu empresa fortaleza legal impenetrable. Mergen Soluciones Jurídicas implementa el blindaje corporativo, un sistema integral diseñado para hacer de tu empresa una fortaleza legal impenetrable. Nuestro plan de previsión laboral básico te ofrece auditoría y dictaminación laboral, elaboración de documentos básicos, capacitación a mandos medios, superiores o encargados de RH en integración de comisiones mixtas y apoyo en su operación. Nuestro método se sustenta en los 5 pilares fundamentales para una empresa segura: contrato, reglamento interior de trabajo, comisiones mixtas, procedimiento administrativo sancionador y protocolo de no discriminación y eliminación de la violencia. El plan de previsión laboral completo de una ventaja estratégica, desde la auditoría laboral y preventiva, la implementación y la documentación, hasta el soporte en la operación de tus comisiones mixtas. Nuestro plan de blindaje empresarial nos ha posicionado como una de las mejores firmas del país en la previsión de riesgos. Gracias a ello, múltiples marcas nacionales e internacionales nos han brindado su confianza para proteger sus intereses. Junto con nuestros aliados estratégicos, hemos consolidado una comunidad de protección basada en la seguridad, el compromiso y la excelencia.
Nuestro equipo de profesionales expertos en cada una de las áreas legales conforma un ecosistema perfecto de servicio integral. Este modelo ha permitido que Emergen Soluciones Jurídicas expanda sus fronteras, abriendo sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Uruapan, La Piedad, Puerto Vallarta, entre otras. Con ello, expandemos nuestra protección a más empresas en todo el país. Este crecimiento nos ha llevado a impartir conferencias, talleres y capacitaciones en diversos medios y cámaras empresariales, enriqueciendo así el conocimiento en materia laboral y protección jurídica. Nuestro equipo de profesionales expertos en cada una de las áreas legales conforma un ecosistema perfecto de servicio integral. Este modelo ha permitido que Emergen Soluciones Jurídicas expanda sus fronteras. Emergen Soluciones Jurídicas, blindaje corporativo, tu negocio legalmente seguro. Contáctanos y prevé el riesgo.